Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Volvo EX30. Seguro, sostenible y 100% eléctrico. Gondwana. Más que agua, una joya. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec. Una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque. Enjoy Experience. Napo. Conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Eladio Loizaga, ex canciller nacional 2013-2018, durante la presidencia del señor Horacio Cartes. Dos temas tenemos para conversar con nuestro invitado de esta noche. En primer lugar, ¿está el mundo al borde de una nueva guerra nuclear? Además, también vamos a hablar acerca de las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos a partir de la próxima asunción del presidente Donald Trump. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Eladio Loizaga aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Sabías que la magia de la Navidad se vive todos los días en diciembre? ¡Sí! Con Banco GNB se vive la Navidad todos los días. Aprovecha hasta 30% de descuento todos los días de diciembre con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Un beneficio navideño exclusivo en las principales tiendas de moda, electrónica y electrodomésticos, supermercados, peluquerías y spa, locales gastronómicos, viajes y muchos comercios más del 1 al 31 de diciembre. Con Banco GNB, viví la Navidad todos los días de diciembre. Tengo una excelente noticia que darte y tiene que ver con una supermarca, Volvo. Llegó a Paraguay el nuevo Volvo EX30, una SUV 100% eléctrica con autonomía de hasta 480 kilómetros. Disfruta de toda la seguridad y conectividad que solo Volvo puede ofrecerte. Encontrá tu Volvo EX30 en cuotas desde $360 o al contado desde $36.990 con la financiación propia del grupo Gardel. Incluye un cargador para tu casa. Volvo EX30, seguro, sostenible, 100% eléctrico. Te quiero hablar del agua más pura del mundo. Agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para conversar con el señor Eladio Loizaga, aquí en Líderes. Ya estamos en compañía del señor Eladio Loizaga. Eladio, buenas noches.
Gracias, antes que nada, por aceptar la invitación de acompañarme aquí en esta mesa de líderes. Muchas gracias, Federico, por esta invitación de estar contigo en tu programa de líderes. Es un honor para mí realmente poder conversar contigo sobre temas que sean de tu interés y a la vez de la opinión pública en un momento bastante complejo en el contexto internacional. Exactamente. ¿Le molesta si lo llamo canciller? No, llámame Eladio. Tenemos varios temas que tocar, como decís, Eladio, el tema está complejo, tanto a nivel interno y algunas relaciones picantes, y también a nivel internacional, en el panorama global. Así que vamos a aprovechar el tiempo y voy a empezar ya con una pregunta directa. ¿Está el mundo al borde de una nueva guerra nuclear? Bueno, el clima que se creó con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania ha motivado de alguna manera una inquietud y alguna especie de, no diría temor, pero sí atención sobre lo que pueda pasar, teniendo en cuenta las declaraciones que hemos escuchado, hemos leído del presidente Putin con relación a la participación, no en forma física por parte de los países de la OTAN y del mundo occidental, pero sí en equipos materiales a Ucrania, hizo que el presidente de Rusia lanzara una advertencia, no diría tibia, pero una advertencia sobre qué podría ocurrir en caso de que esta situación se profundizara y hubiera una participación de lo que llamamos nosotros el mundo occidental. Creo que hay inquietudes de otros países que son amigos y aliados también de la Unión Soviética, no Corea del Norte, ¿verdad? Pero sí China, sí Turquía y otros países que han señalado la necesidad de tomar mucho cuidado con esto, porque llegar a una guerra nuclear de vuelta sería la destrucción prácticamente del planeta. Hasta el propio Papa Francisco hizo un llamado a que esto se maneje con mucho cuidado y que se tenga la suficiente conciencia de lo que implica una guerra nuclear. Evidentemente que hoy hay una asociación entre Corea, Irán y Rusia con relación a la producción y a la pertenencia a ese mundo nuclear, porque el mundo nuclear le da poder a un Estado para sentarse en una mesa de negociación y buscar sus propios intereses o allanar conflictos que puedan resolverse. Y en esta pulseada entre Rusia, Corea, Irán versus la OTAN de Occidente, ¿qué papel juega China? China creo que está jugando un papel, ya lo hemos visto en situaciones anteriores, en negociaciones entre países árabes, entre Arabia Saudita, Irán, llegar a un acuerdo, también en este momento del proceso de Gaza, Palestina, también están ejerciendo ellos un rol de jugador internacional, ¿verdad?, para encontrar espacios de diálogo y espacios que generen un poco mayor confianza en este momento frente a estos conflictos que tenemos. Y China, guste o no guste, es un jugador importante en este contexto internacional. Como se dice, es un global player y además de eso es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en esto que vos señalás sobre la guerra nuclear, el rol que recibió Naciones Unidas y el Consejo Especial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es evitar la guerra que tuvimos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, preservar la paz y la seguridad internacionales. Pero vemos que en este conflicto no han podido avanzar. ¿Por qué no han podido avanzar? Porque hay 5 Estados miembros
permanentes: Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia. Y muchas veces entre ellos se pasan facturas. Y cuando se va a tomar una decisión dentro de lo que conocemos como el capítulo 7, que son las medidas obligatorias para los Estados miembros, aparece lo que le llaman el veto. Pero la carta no habla de veto, sino que habla de la concurrencia del voto favorable de los 5 Estados miembros. Entonces, eso vimos recientemente, lo mismo en el conflicto entre Gaza e Israel, resoluciones que han sido no acompañadas, lo que implicaba el veto y la imposibilidad de llevar adelante. Correcto, esos 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Más en el plano local. Hace 2 semanas atrás aproximadamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos subió a su portal en internet un reporte sobre clima de inversiones en Paraguay. Extenso reporte que fue criticado a nivel local, porque en el reporte se hablaba de temas como, por ejemplo, corrupción desenfrenada. ¿Cuál es su opinión respecto a ese reporte? Bueno, yo leí este reporte, visto que la parte introductoria a la misma está lo que vos señalás, ¿verdad? Una situación también poco clara, ¿verdad? Corrupción sabemos que hay, sabemos que existe, el gobierno, entiendo, está empeñado a luchar contra ese flagelo, no es nuevo, esto se viene arrastrando hace tiempo, donde efectivamente se nos señala en diversos estadios también internacionales esta situación. No quiero justificar ni decir, sabe que yo no soy el único. Claro, hay otros también, pero tenemos que recibir algunos señalamientos que nos puedan hacer sobre esto, pero ir a un extremo de señalar como que es desenfrenado creo que es por demás. Así como otros conceptos que hablaba de que el Paraguay no paga la deuda. Yo creo que nuestro país está pagando la deuda normalmente y cumple con sus compromisos económicos internacionales. Sin embargo, en los párrafos siguientes, donde va tema por tema, señala las bondades que ha tenido el gobierno. Y también veo yo que toman temas de la época de la pandemia que no corresponden a este gobierno, ¿verdad? El informe creo que salió en julio, algo de eso, ¿verdad? Y son informes que de mi conocimiento, de mi vivencia en el mundo internacional, Naciones Unidas, OEA, muchos de estos informes se nutren de lo que aparecen en los medios. Y, lógicamente, la representación de un país está permanentemente informando cosas que pasan. Muchas veces pueden estar nutridos de un solo sector o de una sola vía, ¿verdad? O de una sola fuente informativa. Pero son situaciones que muchas veces hemos calificado, por ejemplo, los informes de derechos humanos de Naciones Unidas. Hubo un cambio en el sistema porque no digo que se criticaba, pero se llamaba la atención informes unilaterales, ¿verdad? Como que están presentando ahora, que es lo que Estados Unidos siempre hace con relación a derechos humanos y otras áreas. Son informes unilaterales que la fuente muchas veces no están especificadas. Correcto. ¿Y qué nivel de importancia tiene un reporte unilateral? ¿Sirve para que en los medios se converse mucho, se critique, se polemice respecto al reporte? Es un reporte publicado nada más y nada menos que por el Departamento de Estado, pero en el mundo internacional, en la relación con los inversionistas, ¿tiene peso lo que diga un reporte unilateral que a su vez se nutre de medios de comunicación? Yo diría que peso no tendría. Si una referencia se toma como referencia, pero a la larga el que va a invertir tienen otras fuentes de información, de los bancos principalmente, ¿verdad? De las agencias de inversiones o los grupos importantes de inversión que califican a los países. Paraguay tiene la calificación de
grado de inversión, por lo menos de una de las calificadoras más importantes, ¿verdad? Y eso ayuda, y creo que el gobierno ha hecho un descargo a ese informe y creo que es lo más correcto que lo haya hecho. Eladio, el Paraguay, a partir de la llegada del embajador Oxfield, embajador norteamericano, ha tenido con la embajada norteamericana una relación, entre comillas, especial. Pero estamos a pocas semanas de que asuma nuevamente como presidente el señor Donald Trump y el secretario de Estado, el senador republicano Marco Rubio. ¿En qué cambiarían las relaciones con Estados Unidos, la llegada de Donald Trump, la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado y un cambio de embajador en Paraguay? Bueno, yo creo que, tengo que decirlo, la relación con el embajador ha sido un poco traumática en este periodo. Los americanos mismos usan siempre esa expresión, traumatic relation, ¿verdad? Entonces ha sido un poco traumática y un representante normalmente, su contraparte es la Cancillería y las gestiones las hace ante la Cancillería. Y si hay, no digo observaciones, pero comentarios o algún señalamiento, se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y posteriormente, al terminar la reunión, le preguntan a los medios de prensa cuál fue el objetivo de su reunión y ahí lo dice, ¿verdad? Pero no va a ser una especie de audiencia particular de las cosas, porque muchas veces temas sensibles tienen que ser tratados en ese nivel. No es que tienen que ser escondidos, pero hay un proceso que se respeta en el ejercicio de esa representación diplomática. Con relación a lo que me está señalando la llegada de Donald Trump, la llegada de Marco Rubio, y a esto yo quiero agregarle la nominación del embajador Landau, ¿verdad? Que estuvo en Paraguay, pero era chico, era jovencito. El padre fue embajador acá, siempre tuvo buenas relaciones en Paraguay. Y existen criterios de que con los gobiernos republicanos al Paraguay le ha ido mejor en su relacionamiento, ¿verdad? Yo puedo señalarte que con el gobierno del presidente George W. Bush padre, en el proceso de la transición, nuestra relación ha sido excelente, ¿verdad? Tal así que para aquel momento de asunción del general Rodríguez vinieron dos senadores más importantes, que es Bob Dole y, el otro ya me viene el nombre, y vino la hija del presidente Bush. Y después hubo un seguimiento, y también durante el gobierno del presidente Carter, si bien era demócrata, tuvimos excelente relación con el gobierno del presidente Obama, con el Departamento de Estado. Yo me reuní con el secretario Kerry entonces, y en aquel momento había dado una bienvenida al proceso de información pública que en ese momento el gobierno había decidido abrirlo. Hemos tenido visitas importantes del gobierno. Es decir que muchas veces también depende en la forma como llevar adelante de los embajadores, ¿verdad? Pero el senador Rubio estuvo en Paraguay, tuvo contacto con senadores de nuestro país, visitó al presidente Peña. El presidente Trump creo que tuvo una oportunidad de saludarse durante la celebración de la Catedral de Notre Dame, que algunos criticaron, pero yo creo que la presencia del presidente es importante. Es importante en un evento de esta naturaleza y por sobre todo el país anfitrión no olvida ese hecho, y eso es importante en un relacionamiento para el presidente de la República. Muy bien. Eladio, Marco Rubio dijo que algunos embajadores o en algunas embajadas, citó específicamente a Paraguay y a Guatemala, los altos mandos de Estados Unidos habían delegado ciertas facultades discrecionales para tomar decisiones y actuar a embajadores que se excedieron a partir de esa discrecionalidad delegada, intimidando a líderes locales
decía Marco Rubio, en una conducta no propia de Estados Unidos respecto a sus asociados. A partir de estas declaraciones, teniendo en cuenta que él atribuye muchas decisiones, esto que decías vos, romper la relación directa con la contraparte, que es la Cancillería, para actuar a partir de conferencias de prensa, etcétera, etcétera. ¿Crees que Estados Unidos puede rectificar todas esas acciones del señor Oakfield, significativamente corrupto, etcétera, etcétera? Y yo creo que, bueno, ellos tendrán la oportunidad de hacer una revisión de todo ese proceso que tocó pasar, ¿verdad? Por sobre todo considerando la alianza que existe en este momento entre el gobierno de Paraguay y Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una relación futura muy importante con el nuevo gobierno frente a estas dos personas que tú señalaste, ¿verdad? Y otras que oportunamente saldrán y que tuvieron alguna relación con Paraguay. Y ahí es importante también la presencia de nuestra embajada, ¿verdad? La presencia de nuestra embajada en el contacto que deba hacer con los diversos actores políticos, tanto el Congreso como el Parlamento, sí, senadores y representantes. Y en eso yo recuerdo, yo estaba en Washington en el año 74, 79 y estaba en un curso de la Johns Hopkins y Kennedy, el senador Kennedy, estaba dando una clase y nos dice, miren, díganle a sus embajadores que el poder está también en el Hill, o sea, en el Capitol Hill, como diciendo, vayan a ver a los senadores y representantes. Y es importante. Y esa presencia de nuestra representación, transmitiendo una información que pueda contrastar, pero dentro de una información real. Okay. Contrastar con lo que puedan recibir. Exactamente. Esta semana y la anterior se tocó un tema polémico, DEA sí, DEA no, la suspensión del acuerdo de cooperación entre la DEA y la SENAT. En principio se comunicó, esa cooperación queda suspendida, luego dice el presidente Peña, la cooperación va a continuar pero redireccionada y subordinada a que Paraguay ejerza su soberanía. Esa es nuestra condición y no damos ningún retroceso atrás. Bienvenida sea la DEA a partir de esta decisión de ejercicio total de la soberanía. ¿Qué hubo en el fondo? ¿Qué trasfondo hubo que generó esto de, perdón, ahora yo ejerzo la soberanía? En todo caso, si la SENAT te necesita, apoyarnos a nosotros y no ceder la soberanía. ¿Qué hubo de trasfondo? Mira, me inquieta también conocer exactamente qué es lo que pasó en el fondo para tener esta reacción y corregir también. Porque de alguna manera se corrigió con la presencia del presidente acá en Paraguay. Y normalmente yo pienso de que la cooperación que existen con la DEA u otros órganos de seguridad que a la larga, yo siempre pensé en esto, la seguridad es para mí. Yo no puedo estar cuidando la seguridad de los otros. También voy a cuidar, pero primero a la mía, ¿verdad? En el caso de drogas y eso, yo tengo que cuidar que este país no se convierta permanentemente en un tránsito. Y que, recuerdo que eso también lo dijo una vez el general Vernon Walter, allá en el 85, Paraguay es un país de tránsito, le decía un canciller. Dijo, sí, pero recuérdese una cosa, ese tránsito no paga dinero, paga producto, y ese producto va a ir a su juventud. Y eso es lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando hablamos de soberanía es que la dirección, digamos, está ejercida por un órgano nacional, con la cooperación, el apoyo, el sustento de ese órgano internacional que está cooperando en un tema tan importante como es droga, como el crimen transnacional organizado con Brasil. Tenemos acuerdos muy importantes que se están llevando adelante
en la zona de la Triple Frontera. Hay no recuerdo el nombre de la operación, pero cada año se cierra con la cuestión del cultivo de marihuana, la destrucción del cultivo de marihuana. Y bueno, y se hace eso con el apoyo, el sustento tecnológico, de experiencia, pero lógicamente hay una institución nacional que es la que toma las decisiones y van adelante. Absolutamente. Convengamos, Eladio, que el crimen, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado no es del mismo nivel que el crimen ordinario. Pero más allá de esa diferencia que existe, estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. El combate debe hacerse respetando las instituciones, autoridades y la soberanía nuestra, y al mismo tiempo el Estado constitucional de derecho. Así mismo, el Estado de Derecho. Porque si no, la acción puede ser bien contundente, pero es ilegal. No. Si la hacemos sin observar las leyes del Estado constitucional de derecho. Y ese es un tema que permanentemente señalan los países, digamos, en el marco internacional, el respeto al Estado de Derecho. Pero no solo al mío, sino al tuyo también, que tú respetes mi Estado de Derecho. Nosotros tenemos normas, tenemos instituciones. Exactamente. Y si las instituciones son débiles, bueno, fortalezcamos esa institución para tener una presencia a nivel nacional. Totalmente de acuerdo. La gravedad del crimen no justifica hacer las cosas por afuera, ¿ok? Excusando que se trata del crimen organizado. Eladio, al presidente Peña lo llaman el presidente viajero. Más de 20 viajes en su primer año de gestión, y esta semana, en su reunión final con todo su gabinete, el presidente dijo: me acusan de viajar mucho, pues tengo una noticia que darle. Le voy a seguir dando motivos para que me llamen el presidente viajero, porque voy a seguir viajando obsesionado con que Paraguay deje de ser desconocido y se inserte en el concierto internacional de naciones. ¿Cómo ves esa política del exterior, de relaciones internacionales del presidente Peña? Bueno, mira, en primer término, la Constitución Nacional establece claramente que el presidente de la República es quien ejerce la política exterior, las relaciones exteriores. O sea, él es la cabeza de eso. Y el cuerpo es la Cancillería. Y con la Cancillería los embajadores, que son los que tienen que ejecutar las políticas marcadas desde la cabeza al presidente de la República, con el canciller, quien le provee toda la información necesaria. Yo creo que recuerdo una reunión que tuvimos con el presidente antes que asuma. Me había dicho: yo voy a ejercer una diplomacia internacional. Y me parece bien. Yo creo que la presencia de un jefe de Estado en eventos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, donde tú tienes cerca de 100 presidentes y no tiene ni va a tener la ocasión de visitar sus países por X razones, entonces la misión prepara una agenda, somete a la Cancillería, al presidente, de reuniones con países con los cuales vamos a incrementar nuestras relaciones económicas, culturales, políticas, y ese es un espacio demasiado importante, ¿verdad? Para generar relación y confianza. Y posteriormente acá está en el grupo de los G20, invitado por el presidente Lula. Creo que ha sido muy, muy importante la presencia de Paraguay. Siempre decimos somos un país pequeño, pero yo digo geográficamente, igual casi que Alemania, ¿verdad? Pero tenemos que ocupar espacios internacionales, tenemos que tener presencia, y los presidentes se reúnen, conversan, y como yo le decía a mi presidente, generar la confianza entre los jefes de Estado soluciona muchas cosas, ¿verdad? Y el Paraguay
tuvo proyección y ahora está teniendo mayor proyección, y el viaje del presidente de la República siempre lleva consigo la representatividad del país y abre espacios y después ya queda para que la Cancillería y los embajadores trabajen y traigan realmente el resultado que obtuvo o que busca esta visita al presidente de la República. No podemos estar aislados. Hoy el mundo es tan interrelacionado que Paraguay no puede estar aislado en esta sociedad internacional. Estuvo también en París, en la OCDE. Recuerdo ya en el 2017, cuando ingresamos al Comité de Desarrollo, él era ministro de Hacienda y estuvimos ahí presentes. Esa fue una gran gestión de la Cancillería de ingresar a la OCDE, que es un sello muy importante. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Así mismo. Absolutamente de acuerdo. Pienso igual respecto a la necesidad de integrar a Paraguay en el mundo. Ahora, Eladio, ¿cómo le explicamos a doña Juana y a don Alberto que esos viajes del presidente de alguna manera se relacionan o se deben relacionar con un esfuerzo del Estado para que puedan llegar a fin de mes doña Juana y don Alberto? Eso yo creo que es una pregunta difícil de responder desde el marco de las relaciones internacionales. Yo creo que, sin embargo, esa relación internacional que se va abriendo se puede traducir en apertura de mercados, Bien. se puede traducir en cooperación económica, reembolsable o no reembolsable, se puede traducir en mejora para nuestros jóvenes en materia educativa, ¿verdad? Y ya la parte económica está en otra área, ¿verdad? Captación de inversiones. Pero captación de inversiones, ¿verdad? Y yo creo que el presidente, por lo que veo, ya tuvo la experiencia anterior también, cuando ministro de Hacienda, de haber hecho 2, 3 reuniones que hicimos en Madrid y en Londres, en centros de inversiones y de empresarios muy importantes. Y eso muchas veces el resultado no es inmediato, sino que lleva un poco de tiempo. Y lo mismo nuestra presencia en los foros internacionales. Muchas veces esa coincidencia política en ciertos temas hace que paralelamente o colateralmente vengan cooperación, asistencia o una mayor invitación de inversión en el país. Exactamente. O sea, son juegos que se van haciendo en el mundo internacional. Y cierto lo que decís, para doña Felipa o quien llega a fin de mes, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué tengo yo, verdad? Y eso creo que en la medida que nuestra economía vaya avanzando y se derrama un poco esa macroeconomía que tenemos, vamos a ir mejorando. Absolutamente. Seguramente doña Juana y don Alberto posiblemente sean parte de la gran masa de trabajadores que está informal, trabajadores en negro, exactamente. Y doña Felipa y don Alberto seguramente no saben que para que estas personas puedan tener un trabajo en el sector formal, que implica que ellos tengan IPS, atención a la salud y aporte para una futura jubilación, se necesitan inversiones. Y esas inversiones vienen a partir de este trabajo de vincular a Paraguay en el mundo. Pero muchas veces no llega esa información, entonces no se relaciona una cosa con la otra. Eladio, la semana pasada ocurrió un hecho muy importante. Esto ya ocurrió en el año 2018, creo que mayo. 19. ¿A qué te referías? ¿A lo de Mercosur? No. Me estoy refiriendo a que durante tu gestión como ministro de Relaciones Exteriores, Paraguay mudó la embajada paraguaya. 2017. 18. 6 meses antes de la conclusión. La embajada que estaba en Tel Aviv la pasaron a Jerusalén. Eso fue una ratificación de los lazos entre Paraguay e Israel. Posteriormente, el presidente Abdo Benítez volvió a mudar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, y la semana pasada, con presencia del presidente Peña y del primer ministro
Netanyahu se inauguró la embajada paraguaya en Jerusalén. ¿Por qué hacemos esto cuando muchos medios de prensa internacionales dicen Paraguay y otros países, entre ellos Estados Unidos, a partir de Donald Trump, van en dirección contraria al consenso internacional sobre un tema muy espinoso en el conflicto de Israel con Palestina y que es Jerusalén? ¿Por qué hacemos esa mudanza de nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Mira, el tema de Jerusalén, hay una resolución de Naciones Unidas donde instaba, no recuerdo qué año era, creo 69 o 70, donde instaba a los estados a que no pusieran su embajada en Jerusalén, mientras aún todavía estaba bajo una jurisdicción de definición internacional. Pero algunos países mudaron, otros quedaron, volvieron. Y esta es una decisión política del Ejecutivo, ¿verdad? Es una decisión que toma en forma soberana, ¿verdad?, frente a lo que el contexto internacional pueda estar señalando. Y yo lo respeto, ¿verdad? Y es una decisión que tomó también el presidente Cartes en su momento, y él estuvo presente también cuando se hizo el traslado de la embajada, así como yo creo que el presidente Abdo también tomó una decisión muy drástica a meses, ¿verdad?, de su gobierno. Creo que hay procesos y procedimientos si uno quiere cambiar de situación o de una posición. Pero esta es una posición que el presidente Peña lo explicó claramente, la relación que existe con Israel históricamente y que remonta prácticamente al año 47, cuando se vota la creación del Estado de Israel. Correcto, y como un profesional en el área de las relaciones internacionales, ¿coincidís con el presidente Peña cuando dice Paraguay ratifica que Jerusalén es la capital de Israel? Mira, en el contexto internacional eso aún todavía está un poco en discusión. Discutido, ¿verdad? Pero fíjate que todos los poderes están en Jerusalén. Y los embajadores van y se reúnen en Jerusalén, van a presentar credenciales en Jerusalén. Entonces, es una cuestión de, muchas veces también, de una ubicación geológica, geopolítica, en fin, son intereses que se mueven en ese mundo. Yo lo he visto en Naciones Unidas, justamente es un tema permanente, esto de Palestina, Israel. Pero lo que sí creo que el presidente dijo algo interesante, muy importante también, de que espera ver dos estados, ¿verdad? Nuestra posición siempre ha sido, por lo menos en el tiempo que yo ejercí la Cancillería y antes, de que queríamos que existan dos estados viviendo uno al lado de otro en paz, seguridad y con límite fijado. Ese es el sello que tenemos en el mundo internacional con respecto a la salida de la diferencia entre Palestina e Israel. Hablemos un poco acerca del histórico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esto llevó muchísimo tiempo de negociaciones. Aparentemente se había caído. El presidente Peña asume y dice, demos la vuelta a la página y busquemos negocios en otras partes del mundo, porque no me interesa seguir dando vueltas cuando el otro no demuestra interés por cerrar el acuerdo. Lo que aparentemente ahora ya se va a concretar. La pregunta es, ¿se va a firmar un acuerdo que no es más que un conjunto de buenas intenciones, pero sin que concrete nada en el corto plazo? ¿O sos optimista respecto a que ya vamos a poder tener acceso a mercado, posibilidades de negocios y de exportación? Bueno, te hago un breve resumen. En el 2015 estábamos en la Cancillería y con el equipo de Cancillería dijimos, bueno, tenemos que retomar el tema de Mercosur, Unión Europea. Invité a los cancilleres para Asunción, vinieron a Asunción, nos sentamos en la sala de reuniones
y les dije, señores, de esta sala no salimos si no tenemos una oferta, aunque sea la más básica, la más tibia posible, pero algo para poder recomenzar, porque estaba todo parado, ¿verdad? Eso fue en el 2015 y todos acordamos, Argentina fue un poco más renuente siempre en el tema Mercosur, pero al final aceptó y yo fui en noviembre fui a Bruselas junto a la comisaria Malmström, que era la comisaria de las negociaciones comercial, ¿verdad? Y al irlandés, que era la parte agrícola, y decían, señores, nosotros venimos a presentar acá, queremos reiniciar las conversaciones con ustedes, y si ustedes están de acuerdo, por favor, díganos. Uruguay va a seguir esas negociaciones porque Uruguay asumía la presidencia pro tempore en el mes de enero del 2016. Y así fue. Comenzamos eso, ¿verdad? Yo me retiré en el 2018. Fueron negociaciones duras, no fueron fáciles también. Intra-Mercosur también es difícil. Cada uno busca preservar sus intereses, ¿verdad? Y Paraguay contribuyó enormemente a la oferta final que se presentó en el 2019 con dos ítems muy importantes que eran bebidas y toda la parte de cosméticos, que era, me decía a mí el irlandés, pero Eladio, ustedes no producen alcohol. Sí, el whisky, me dice. Sí, pero para nosotros es importante. En fin, se llegó en 2019 al acuerdo. Después quedó un poco parado y aparece el adicional sobre medio ambiente. Y se vuelve otra vez a comenzar a negociar. Efectivamente, muchos de los jefes de Estado del Mercosur ya estaban decepcionados porque no se avanzaba, ya llevaba más de 20 años, ningún avance hubo, pero al final se retomó en el 2023 las negociaciones y una cosa importante que siempre señalaba la presidenta de la comisión, la Van der Leyen, decía, la comisión es la que tiene el mandato, no es Francia. Se lo dijo al propio presidente Macron públicamente. Nosotros tenemos el mandato que nos dio la Unión Europea. Y nosotros vamos a negociar y nosotros vamos a concluir. Y se concluyó ahora en el Uruguay. Creo que ha sido un gran paso. Se tomó como base lo del 2019 y se agregaron nuevos temas, incluso el tema ambiental, ¿verdad? Donde el Acuerdo de París forma parte integrante del acuerdo, que es sobre el medio ambiente. También se incluyeron algunas cláusulas importantes como la revisión a partir de los 3 años de la entrada en vigencia, el rebalancing, como le llaman, que es cuando un Estado no está cumpliendo alguna de las, o no solo que incumple, sino que perjudica alguna de las concesiones, inmediatamente se abre un panel para darle solución a este problema. Paraguay en este acuerdo consiguió, creo que son 1.500 toneladas para porcina, carne porcina, y 50.000 para biodiesel. Y adicionalmente otras facilidades que yo no lo leí todo el acuerdo, ¿verdad? Pero sí pienso que siempre tuve fe de que esto se iba a concluir, siempre. Y va a ser importante para nuestro país abrir mercado. El tema ambiental, tenemos que saber que ese es un tema no solamente con la Unión Europea, es un tema mundial, porque el día que yo quiera exportar algo, por decirte, a Singapur, y Singapur le quiera vender a la Unión Europea o a otro país, así, ¿de dónde viene tu producto? De tal parte, y cumple las normas, sí cumple, no cumple, no entra, ¿verdad? Y lo mismo nosotros, también nosotros podemos poner requisitos ambientales. Por ejemplo, que la producción venga de la utilización de energía renovable. Nosotros tenemos, ellos no lo tienen, ¿verdad? En fin. Pero yo creo que ha sido un gran paso esto que se llegó. Ahora, el procedimiento que no está claro, no se firmó nada. Se llegó a un acuerdo político de la parte comercial, porque son 3 aristas: comercial, lo económico, lo político y de cooperación. Y lo económico, lo comercial, tiene que ser sometido al Consejo Europeo, donde tiene que ser aprobado. Y para la aprobación requiere el 65% de la población europea
que planteen 15 Estados miembros. 15 Estados miembros que voten a favor del acuerdo, tienen que reunir 65% de la población de la Unión Europea. Y los que se van a oponer, 5 países, pero tienen que reunir el 35% de esa población. Una vez aprobado eso, ojalá, pasa al Parlamento Europeo. Y es el Parlamento Europeo quien al final le da el ok o no, ¿verdad? Y una vez que apruebe, no es que van a los 27 parlamentos, esto queda solamente en las 2 instancias, el Consejo, la Comisión, pero dicho, y el Parlamento Europeo. Ahora, el acuerdo político y el acuerdo de cooperación sí pasa a los parlamentos de cada país. Ahora, esto va a llevar un tiempo porque hay que traducirse en el idioma de todos los Estados miembros y pasa por una revisión legal. Entonces, si hay algún tema que hay que arreglar, tanto de nuestro lado como de ellos, entonces se ajustan y se avanza. Correcto. Pero yo calculo que esto estaría en un año, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que una vez que esté aprobado, digamos, por la Unión Europea, y nosotros también tenemos que pasar por nuestro Congreso, en la medida que uno de los 4 Estados miembros apruebe, ya entra en vigor bilateralmente con la Unión Europea. No es que los 4 tienen que totalmente aprobarlo. A medida que aprueben ya se va, pero a la larga los 4 tienen que aprobar, lógicamente. Exactamente. Ahora, este acuerdo de alguna manera nos impone ciertos condicionamientos vinculados al tema climático que pueden limitar el trabajo de nuestros productores agrícolas y ganaderos. Mira, hay un artículo donde se establece también que hasta un compromiso al 2030 de que se va a parar la deforestación. O sea, hay un compromiso. Y además hay una cooperación, creo que son 4.000 millones de euros, para la adecuación en el Mercosur de las normas, no solamente ambientales, sino que las normas verdes, ¿verdad? Que a la larga, lógicamente, es también un beneficio para nosotros, porque el tema ambiental cada vez está más fuerte, incluso en los acuerdos que se firman con los organismos financieros internacionales, ya tienen cláusulas ambientales. Así como tiene una cláusula que acá genera mucha polémica, que es el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Pero esa cláusula es la igualdad de la mujer con respecto al hombre. Correcto. Es decir, el mismo acceso laboral, el mismo salario, las mismas oportunidades, los mismos beneficios. Eso es lo que se consagra. Nada que objetar. Nada. No hay otra cuestión diferente a esa igualdad. No entra otro tipo de cuestiones que están en el debate, lógicamente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, habrá que escuchar también la campana de los asociados a la UGP, claro, la unión el gremio de los productores del Paraguay, que obviamente son muy conscientes de esta problemática del cambio climático, ¿ok? Pero que son también muy sensibles a ciertas restricciones respecto a si se puede o no hacer cambio de suelo para evitar la deforestación, que de alguna manera es un corset o un limitante a seguir creciendo en nuestra producción agrícola y ganadera. Tenemos que hacer una pausa, Eladio. Te voy a hacer una pregunta y respóndemela luego de la pausa. ¿Cuál fue el mejor o uno de los mejores consejos que te han dado en tu vida? ¿Me respondes esto? ¿Cómo no? Por favor, ¿cómo no? Luego de la pausa. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, permítanme, voy a comentarles una excelente noticia que viene de la mano del Banco GNB. La Navidad se disfruta todos los días de diciembre con el Banco GNB, con tus tarjetas de crédito Mastercard. La Navidad se vive todos los días de diciembre con hasta 30% de reintegro en las principales tiendas de moda, electrodomésticos, viajes, supermercados, locales de gastronomía y muchos rubros más. Todos estos beneficios del 1 al 31 de diciembre. Para conocer más informaciones, ingresa
al sitio web www.bancognb.com.py o solicita tu tarjeta de crédito al 021-417-6000. Viví la Navidad todos los días con el Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ex canciller señor Eladio Loizaga. ¿Sabías que la magia de la Navidad se vive todos los días en diciembre? ¡Sí! Con Banco GNB se vive la Navidad todos los días. Aprovecha hasta 30% de descuento todos los días de diciembre con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Un beneficio navideño exclusivo en las principales tiendas de moda, electrónica y electrodomésticos, supermercados, peluquerías y spa, locales gastronómicos, viajes y muchos comercios más del 1 al 31 de diciembre. Con Banco GNB, viví la Navidad todos los días de diciembre. Continuamos con el señor Eladio Loizaga. Eladio, ¿cuál fue el mejor o uno de los mejores consejos que te dieron en la vida? Mira, yo no diría cuál fue, diría cuál es, porque siempre es permanente. Escuchar. Escuchar y aprender. Y en eso mi señor ha sido siempre constante. Escuchar, escuchar y escuchar. Qué lindo consejo. Y es cierto. Qué lindo consejo. Es muy cierto. Déjame preguntarte algo que tiene que ver con el Mercosur. En esta reunión que se hizo en Uruguay, el presidente argentino Javier Milei dijo: el Mercosur, tal como está, no sirve. O rectificamos rumbo para adaptar el Mercosur a lo que realmente necesitamos, o que cada uno de los países se corte solo por su cuenta en búsqueda de conseguir sus propios intereses. ¿Tiene condena de muerte el Mercosur, Eladio? Yo creo que no. Hemos obtenido muchas cosas ya en el marco del Mercosur, no tan solo en el área económica, ¿verdad?, sino en el área social, en derechos humanos, social, hablo de la parte laboral, ¿verdad?, el reconocimiento de los aportes, ¿verdad?, jubilatorios, que es importante. Yo no creo, honestamente. El presidente Milei, lo escuché, habló de un corsé, ¿verdad? Quizás no conozca un poco los antecedentes del Mercosur. Si hablamos de un corsé, a nosotros también nos pone internamente el Mercosur un corsé, porque muchas veces queremos exportar cosas y tenemos trabas. Yo recuerdo, fui a la reunión que tuve con la canciller argentina, Susana Malcorra, fue en el 2016, 2015-16. Llevé un álbum con todas las fotos de los supermercados, todos los productos argentinos. Y le dije: mira, te traigo para que vea esto. Productos de ustedes en mi país. En mi país. Y nosotros no podemos tener. Me fui a reunión, no encontré. No me dejan exportar lo que son los productos de hogar, ¿verdad? Limpieza de hogar, y otra serie de productos. Tenemos a veces bananas, ahí se pudren. Entonces, ¿cuál es el criterio de solidaridad en el marco del Mercosur? Y respeto a las normas. Incluso fuimos a verlo al presidente Marque y le digo: acá me trajo él un álbumcito que le voy a dejar. Porque es cierto. Ahora, el Mercosur tiene, lastimosamente, tuvimos momentos de diferencias políticas, ideológicas, que hizo que se retrasara un poco, ¿verdad? Entre ellas está el famoso caso de la suspensión de Paraguay. Muchos dicen expulsión, nunca, fue una suspensión, que después retornamos con la frente alta, porque
todo lo que se tomó durante nuestra ausencia hicimos hacer de vuelta, aprobar todo de vuelta. Hasta el ingreso de Venezuela se firmó de vuelta en nuestra administración. Pero lo que dice el presidente Milei coincide también con lo del presidente Lacalle, la famosa liberalidad que tenga en cada estado. Pero es muy complicado porque lo que pueda liberalizar, digamos, con China, para incorporar al Mercosur, vamos a tener que negociar uno a uno también nosotros. Correcto. ¿Verdad? Porque no le puede dar liberalidades extensiva a los demás países del Mercosur que no participan. Y el fuerte del Mercosur es su mercado, su espacio. Por eso es que estaba leyendo los 3 factores que influyeron a la Unión Europea. Uno, el tema del anuncio de Donald Trump en el tema de el incremento de los aranceles. Era una política muy de preservarse para sí mismo, ¿verdad? Y el segundo es el espacio económico y político que venía ganando China, ¿verdad? Y el tercero, que eso yo reconozco, es la voluntad que tuvo el presidente Lula de llevar adelante hasta el final este acuerdo. Y yo creo que ahora tenemos que trabajar intensamente también para que sea aprobado esto en el Consejo y después en el Parlamento. Correcto. En el año 2026 el Mercosur cumple 35 años. Es falso decir no sirvió para nada. Falso. Y fíjate, con el Mercosur, Brasil es nuestro primer socio comercial. Argentina, su primer mercado de automóviles es Brasil. Absolutamente. Un placenterazo conversar contigo y escucharte. Gracias. Gracias a vos, Federico, por esta oportunidad y siempre a las órdenes, y te deseo feliz año con mucha salud y adelante. Muchas gracias igualmente. Gracias nuevamente, Eladio. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.